Hola amigos y amigas, hacía días les había prometido que íbamos a hablar un poco acerca de la adicción a los videojuegos. Este tema es bien interesante porque todos vemos que hay ciertas controversias y hay opiniones encontradas con respecto al uso, al empleo de los videojuegos. Los videojuegos de por sí no son un elemento malévolo. No implica que si tú tienes unos videojuegos en la casa vas a generar una adicción. Depende esta adicción de la manera como nos relacionamos con dichos videojuegos, de nuestras características personales, nuestras vulnerabilidades, nuestras falencias. Se ha visto que los videojuegos pueden tener también unos puntos muy positivos, ¿no? Para los adolescentes y para los niños que empiezan a jugar, porque les facilita, por ejemplo, encontrar resultados, la búsqueda de resultados, les ayuda a manejar, por ejemplo, la frustración cuando pierden, les ayuda a socializar con otros niños y esto puede en cierta forma ayudar al cálculo, al raciocinio en algunos momentos, a tomar decisiones. Y bueno, esto no está mal, pero existe una adicción a los videojuegos. Entonces, como les decía, esto sí limita mucho la vida del adolescente o del adulto que está inmerso en este mundo y por eso vale la pena que lo mencionemos. Bueno, lo primero es que quisiera traerles una frase de una persona que en este momento está rehabilitada, es británico, trabaja precisamente con la comunidad para alertar a la gente del riesgo que se tiene al jugar videojuegos y de caer en esta adicción. Se llama Billy Brown y él dice lo siguiente: estuve 7 años jugando videojuegos en bata y sin salir de casa. Me di cuenta de que si no hacía algo, no iba a seguir viviendo al año siguiente o a los 2 años. Esto es algo bastante complejo, ¿no es cierto? Cuando se dice esto, estamos hablando de que esto ya estaba afectando la calidad de vida, ya estaba afectando el funcionamiento global de esta persona y ya estaba generándole muchas complicaciones. Y es así, puede llegar a ocurrir. Lo primero que me parece interesante es que hablemos de una diferencia que tendríamos que marcar. La diferencia entre adicción y dependencia. ¿Qué es la adicción? La adicción se trata de un fenómeno muy complejo, como podemos ver, donde está involucrado el placer, que reúne diversos aspectos. Tanto es así que es muy complicado que demos una definición muy precisa y compartida por toda la comunidad científica. Hay diversas definiciones, ¿verdad? Las adicciones comprometen a las personas en varios niveles. A nivel del comportamiento, donde va a manifestarse una búsqueda de una situación, de un estímulo, de una sustancia o la repetición de esta conducta determinada que como característica más importante es que esa conducta le genera placer a la persona que la está ejecutando. Paralelamente, y si lo vemos a nivel psicológico, la persona va a estar totalmente involucrada, totalmente absorbida por el objeto de su propia dependencia. En este caso hablaríamos, por ejemplo, de los videojuegos, sin que pueda evitarlo. Infortunadamente, mucha gente queda enganchada y esto hace que descuide pues todo lo demás que le rodea. Y cuando hablamos de todo lo demás, estamos hablando de las relaciones afectivas, las relaciones familiares, el trabajo, el estudio, el desarrollo de todos los potenciales que puede llegar a tener un adolescente, incluso el tema del desarrollo físico, porque estos individuos están tan involucrados que dejan de hacer ejercicio y se vuelven muy sedentarios. Entonces, todos estos comportamientos, el comportamiento de búsqueda continua de este placer, la dificultad para desprenderse de esta actividad, la limitación en muchos aspectos es lo que genera la complicación
en este tema de las adicciones. Todos estos comportamientos que les menciono van a limitar mucho la calidad de vida de la persona que los presenta y van a deteriorar todo el funcionamiento global. La persona que está atrapada en cualquier adicción, ya sea a una sustancia, ya sea a un videojuego, pues poco a poco va para atrás, va arruinando progresivamente su vida social, su vida afectiva, su vida profesional, su vida familiar, su vida espiritual. Y cuando nosotros nos referimos específicamente a la palabra adicción, y esto quiero enfatizarlo, porque es en los términos que utilizamos en psicología y en psiquiatría, cuando hablamos de la palabra adicción, estamos teniendo en cuenta ciertos criterios que van a comprometer de una manera muy importante, de una manera muy seria, nuestra salud, ya sea porque nos van a provocar daño físico, ya sea porque van a deteriorar nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra psiquis, nuestro aparato cognitivo. Recuerden que hace poco les colgué un estudio muy reciente que muestra todos esos efectos que tiene, por ejemplo, el uso de el tetrahidrocannabinol o la marihuana, cuando la usamos de manera recreativa continuamente a nivel de nuestro aparato cognitivo, cómo altera nuestra memoria, nuestra atención, nuestro raciocinio y puede de alguna manera enlentecernos y volvernos más torpes, ¿verdad? Entonces, también vemos que hay otro elemento que es muy importante que tiene que ver con que vamos a perder mucho tiempo y vamos a tener problemas para gestionar en nuestra vida porque le dedicamos muchísimo tiempo a esto, porque esta actividad o este consumo de sustancias o este videojuego impide que nos desarrollemos en otras áreas, ¿no es cierto? Además, se presenta típicamente unos elementos que nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, evaluamos mucho. El estado de dominio en que queda el individuo frente, ya sea la sustancia o la actividad, por ejemplo, un videojuego, por ejemplo, la compra patológica, por ejemplo, los jugadores, pero los jugadores de casino, ¿sí? Que son también que presentan este tipo de problema donde no son capaces de dejar de jugar, por ejemplo, juegos de cartas, blackjack, y pierden una cantidad de dinero, el apostar. Este apostar también es una cosa muy patológica. Todas estas conductas, todos estos elementos que hacen que nosotros sintamos un intenso placer, que nos dé mucha emoción, que estemos prácticamente absorbidos por esto, pues obviamente es algo muy poco saludable. Aquí podríamos mencionar cosas como cuando estamos únicamente pensando en este objeto o en esta actividad o en esta sustancia, descuidamos muchas cosas. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, vamos a ver que los chicos van a tener una alimentación desordenada, no se van ni siquiera a fijar lo que están comiendo, van a comer en automático, van a ser sedentarios porque se la van a pasar la mayor parte de los días, de las noches, sentados frente al computador. A veces van a consumir sustancias, por ejemplo, energéticas para poder seguir jugando y sacrifican el sueño, sacrifican el descanso, también van a estar aislados y básicamente esto puede desencadenarles una alteración a nivel cerebral y puede generar, incluso desencadenar otros episodios que vendrían asociados, ¿no es cierto?, que serían comorbilidades, como por ejemplo podríamos hablar de la depresión, de la ansiedad, de otro tipo de patología, del aumento de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, por eso podemos decir que cuando hablamos de las adicciones en general, hablamos de un fenómeno donde es imposible que nos alejemos de ese objeto que tanto placer nos genera. Después hay una
tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos cada vez más tiempo y más tiempo y más tiempo, o más droga o más droga o más droga, para poder tener los mismos sensaciones de placer que teníamos inicialmente. Es decir, a más tiempo que consumamos sustancias o a más tiempo que pasemos frente a la videoconsola, estaremos necesitando mucho más para podernos sentir de la misma manera que nos sentíamos al principio. Entonces aparece la tolerancia y también aparece un fenómeno que se llama la abstinencia, que quiere decir cuando a mí me quitan abruptamente una sustancia psicoactiva, el alcohol o el juego, voy a presentar una cantidad de síntomas que pueden ser muy intensos, muy molestos. Por ejemplo, una gran irritabilidad, voy a sentirme agresivo, voy a tener tristeza, voy a sentirme muy desestabilizado a todo nivel. Hay personas, por ejemplo, con el consumo de sustancias psicoactivas que empiezan a presentar síntomas autonómicos, sudoración, taquicardia, vómito, malestar, diarrea, etc. Entonces recuerden que las adicciones están asociadas a fenómenos de tolerancia, abstinencia y un craving o una búsqueda continua de esa sustancia o de esa situación que me genera placer. Entonces aquí la lengua inglesa diferencia entre dos vocablos que nosotros traducimos iguales, ¿no es cierto? Aunque para ellos tienen un significado diferente. Addiction, ¿sí? Desde el inglés, y dependence. Con el término dependencia se indica la dependencia física y la dependencia química, o sea, la dependencia de nuestro cerebro. Y esta es una condición en la que el organismo requiere de una determinada sustancia para seguir funcionando. O sea, si hablamos desde el inglés, la palabra dependencia se asocia a una sustancia, al uso continuo de esa sustancia que genera unos cambios a nivel de nuestro funcionamiento cerebral, a nivel de nuestro comportamiento y también modificaciones en nuestra personalidad. Entonces, la persona necesita esta sustancia para seguir funcionando, a pesar de que esta sustancia, por otro lado, está generando daños muy grandes en el sistema. Por ejemplo, el alcohol puede generar cirrosis hepática, puede provocar demencias, puede provocar alteraciones metabólicas y puede llegar en dosis altísimas, puede llegar a matar al paciente, ¿verdad? Entonces esta parte es muy importante. Cuando hablamos de dependencia, casi siempre se hablaría desde el vocablo inglés de una sustancia. Pero cuando se habla de adicción, esta palabra adicción expresa una dependencia, pero de tipo psicológico, que empuja a la búsqueda de un objeto, de una situación, de un juego, de una apuesta, de una compra, del internet, de lo que tú quieras que le genere este placer sin que exista esta necesidad de que haya una sustancia. Aquí esa parte es muy importante. Cuando hablamos de adicción, generalmente nos referimos a una dependencia psicológica que nos empuja a la búsqueda de un objeto o de una situación determinada, de repetirla una y mil veces. Esto también genera cambios a nivel cerebral y esto también puede generar fenómenos de abstinencia, o sea que cuando nos alejan de ese teléfono o de esa consola o de ese videojuego se nos van a presentar problemas. Otra cosa que me parece muy importante recordarles es que la adicción al juego no es una adicción nueva. En este momento estamos hablando pues de los videojuegos porque es lo que tenemos en el momento, pero en el siglo pasado
En el siglo XVIII, XIX, ya se presentaban casos de jugadores patológicos, pero estos jugadores tenían que ver con apuestas, estaban haciendo apuestas y de alguna manera vemos que los juegos de azar se vienen presentando desde hace muchísimos años. Uno escucha hablar que desde los griegos, los precolombinos, los romanos ya jugaban juegos de azar. ¿Por qué? Porque a través de los juegos de azar también hay una búsqueda de excitación. La adrenalina se sube también y esa intención de desear ganar, el ataque al aburrimiento, todo esto ha estado pues en la base de muchos comportamientos desde hace muchísimos siglos. En la actualidad podríamos decir sin ningún género a dudar que el llamado juego patológico, que es la ludopatía, que es ese juego que se hace en los casinos para apostar, también es un grave problema social que ha afectado a miles de personas en el mundo, las ha dejado en la quiebra antes de la aparición del Internet. Pero cuando aparece Internet, pues aparece otra modalidad de juego que es básicamente, no es tan muchas veces por ganar plata, la mayoría de las veces no es por ganar plata, es simplemente por retarse y obtener un resultado, y también está provocándonos efectos secundarios, problemas personales, familiares, laborales y económicos. ¿Qué pasa con el juego? El juego suele fomentar algo que se llama la ilusión de control. Esa ilusión de control que tiene el sujeto que está jugando también se percibe a sí mismo como capaz de intervenir en los resultados. Y eso no es verdad. A la vez, esta persona va desarrollando una serie de pensamientos que son bastante irracionales, que están relacionados básicamente con dicho juego. A este proceso contribuyen otros aspectos, entre los que podríamos citar la presunta participación, por ejemplo, estamos hablando del juego patológico, por ejemplo, de las tragamonedas, estas máquinas tragamonedas, donde el individuo piensa que puede tener habilidades para manipular los botones y que dependiendo de esa habilidad incluso crean una cantidad de rituales para poder ganar el dinero. Y creen que van a tener una habilidad, y eso es erróneo. Esto no es verdad, la persona generalmente termina perdiendo. Entonces, cuando más se implica un jugador en determinado juego, pues más pensamientos irracionales se le van a suscitar en relación a él, ¿no? No puedo dejar de jugar, no importa que me vaya a quedar, esta vez sí voy a ganar. Esto era un problema muy grande. Entonces, estos jugadores eran desesperados por conseguir cualquier dinero que tuvieran para meterse en un casino, y tenían pensamientos muy irracionales, mucho más irracionales que aquellas personas que en algún momento iban al casino, jugaban, no ganaban, entonces ellos renunciaban. Pero las personas que tienen juego patológico no son capaces de renunciar al placer que les genera apostar, y además creen que pueden llegar a tener el control sobre las máquinas, o tienen ciertos mitos o pensamientos mágicos que les van a llevar, se supone, que a ganar, y cada vez que pierden es una frustración muy grande y no pueden, y a pesar de que los resultados son desastrosos, no pueden dejar de jugar. Entonces vemos cómo en el ejemplo de los antiguos juegos, que ahora todavía se hacen estos juegos en línea, ¿no?, que es la ludopatía o juego patológico, aparecen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en el DSM-5, y también está dentro de los trastornos adictivos. Una cosa que sí les quiero decir, que me parece muy importante y muy interesante, es que cuando hablamos de videojuegos no se contempla la ludopatía. ¿Sí? Cuando hablamos de ludopatía estamos hablando, o de juego patológico, estamos hablando, no importa que sea en internet, no importa que sea en un casino, estamos hablando que la persona juega para ganar un dinero, para obtener unos beneficios económicos.
se sabe que cuando hablamos de videojuegos no estamos contemplando la ludopatía, porque les estoy diciendo, la ludopatía tiene un lugar muy especial aparte, pero también es contemplado como una adicción que podríamos decir fuera de línea. En cambio, el juego patológico pues es una adicción en línea. De todo lo anterior podemos sacar una conclusión. Esta conclusión es importante. El juego, ya sea en línea o en un casino, puede llevarnos a una adicción por el gran placer que genera. ¿Y por qué genera placer? Porque hay unos reforzadores que son los llamados premios o el dinero. Otros aspectos que tienen que ver como con la excitación que sentimos al jugar, el reto, la expectativa, la ilusión de que tenemos el juego controlado, etc. Entonces, el DSM-5, que es este manual clasificatorio de enfermedades mentales, nos dice que los juegos, para que sea adicción, deberían generar en el individuo una deficiencia, una patología o una angustia significativa en varios aspectos de la vida de la persona. Y esta condición que es propuesta por esta clasificación limita, como les digo, cuando hablamos de videojuegos, es completamente diferente hablar de ludopatía, aunque ambas sean adicciones. Y esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Ahora, cuando tenemos una adicción a los videojuegos, ya sabemos que es un fenómeno que genera placer, que genera reforzamiento, que podemos pasar horas y horas y horas jugando, que se repite en el tiempo, pero ¿cuándo estamos adictos a estos videojuegos? El trastorno de la adicción a los videojuegos implica preocupaciones, implica impulsos, implica comportamientos excesivos o mal controlados con respecto a estar frente a la computadora o a los videojuegos, que van a conducirnos a unos estados de deterioro físico, mental, pérdida del autocuidado y angustia. Entonces, el modelo conductual de la adicción nos dice que la adicción a los videojuegos muestra las características de un uso extremado, un uso excesivo, un uso exagerado de dichos videojuegos, a pesar de las consecuencias negativas o las consecuencias adversas para los niños o para los adolescentes. Se presentan fenómenos de abstinencia, o sea, me siento terriblemente mal cuando no puedo jugar, y tolerancia, que se presentan también en el abuso de las sustancias psicoactivas. Entonces, existe una evidencia emergente de que esta adicción a los videojuegos está asociado a unos mecanismos cerebrales similares a los que se presentan cuando tenemos un abuso de sustancias psicoactivas. Se ha visto, por ejemplo, que los estudios de imágenes cerebrales en estos pacientes muestran mucha similitud con los mecanismos cerebrales entre la adicción y los videojuegos y el uso del trastorno por sustancias psicoactivas. Por lo tanto, podemos nosotros decir que los videojuegos y el abuso de sustancias son adicciones. Básicamente, si vamos a hablar de abuso de sustancias psicoactivas, sería más correcto que dijéramos hay dependencia, porque estamos hablando de que hay una sustancia que altera mi sistema nervioso central. Sería más correcto decir tengo dependencia a la marihuana, o tengo dependencia a la cocaína, o tengo dependencia al alcohol. Cuando se habla de adicción, estaríamos hablando de estas adicciones que son adicciones conductuales, que son conductas que yo repito y repito y repito porque me encantan. Y dentro de estas conductas adictivas, la que está en este momento aprobada por los sistemas de clasificación sería este llamado adicción a los videojuegos, ¿verdad? Y espero que haya quedado muy clara la diferencia que hay entre adicción a los videojuegos
y el juego patológico o la ludopatía. Recuerden, en la adicción a los videojuegos tengo que tener una consola y un medio digital, hay unos programadores, hay ciertos elementos y reglas que están detrás del internet y que yo interactúo con ellos. Pero en la ludopatía puede que sea también a nivel del internet, pero más que todo a nivel de los casinos. Yo juego para ganar, para retarme, y esto genera muchísimo placer y puede generar también muchísimas pérdidas económicas. O sea, estamos hablando de dos tipos de adicciones. ¿Por qué adicciones? Porque son conductas, ¿verdad? Conductas que por un lado, pues siento placer por jugar y jugar y jugar por los videojuegos, y en la otra situación siento mucha excitación y mucha necesidad de jugar por ganar plata, ¿sí? Y esto, o por ganar posesiones o lo que sea, las cartas, el blackjack, los tragamonedas, etc. Entonces vemos que son cosas diferentes, pero hoy estamos más enfocados en la adicción a los videojuegos. Y dentro de esta adicción a los videojuegos, los síntomas que el DSM-5 propone serían una preocupación exagerada por jugar. Todo el tiempo estoy pensando a qué horas voy a jugar, cuándo voy a sacar el momento para jugar. Voy a presentar síntomas de abstinencia cuando se retire el juego o cuando no es posible que yo pueda acercarme a la consola. Voy a tener rabia, voy a tener tristeza, voy a tener irritabilidad, voy a tener disforia. Hay tolerancia, o sea, la necesidad de pasar más tiempo jugando para satisfacer este impulso que no puedo evitar, y veo que dejo de dormir, que dejo de descansar, que mi vida se vuelve absolutamente absorbida por esto. También tengo una incapacidad para reducir el juego. Tengo intentos fallidos para dejar de jugar, aunque me digo mañana no juego, voy a intentar dejar de jugar, voy a parar este juego, pero siempre saco una disculpa para volver a jugar. A veces me levanto a medianoche cuando mi familia está dormida para volver a jugar, porque no puedo evitarlo, porque esto no me permite dormir ni descansar. También hay abandono de otras actividades, por ejemplo, la pérdida de interés en actividades que antes a mí me gustaban mucho, ir a jugar fútbol, salir con mis amigos. No, ya me encierro, ya no quiero sino estar jugando. Continúo con el juego a pesar de los problemas que presento, problemas de salud, por ejemplo, aumento de peso, sedentarismo, problemas metabólicos, problemas académicos, problemas laborales, problemas familiares, de alimentación. Empiezo a mentir, a engañar a mi familia o a otras personas sobre la cantidad de tiempo en que me dedico a jugar. El uso del juego lo empleo para aliviar algunos estados de ánimo negativos, ¿no? Como la tristeza, como la culpa o como la desesperanza. Y es una actividad de riesgo porque pongo en peligro o pierdo mi trabajo, pierdo el año, pierdo mi relación de pareja debido al juego. Según estos criterios propuestos, un diagnóstico de trastorno por juego en internet, o sea, el trastorno de los videojuegos, algunas personas también hablan de otros términos, por ejemplo, el Internet Gaming Disorder, que sería juego en internet, requeriría experimentar 5 o más de los síntomas de que les hablé durante un año. Esta condición puede incluir juegos no solamente en la consola, sino en otros dispositivos electrónicos, aunque la mayoría de personas que se han estudiado desarrollan desarrollan estas adicciones significativas, sobre todo con videojuegos que son pues como muy estructurados. Ahora, esto es lo que dice el DSM-5. Vimos cómo hay abstinencia, hay tolerancia, hay un craving, una búsqueda, hay un deterioro a diferente nivel, hay unas excusas para seguir jugando y hay una pérdida de control sobre el mismo juego. Ahora, teniendo en cuenta la nueva clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE-11, vemos que también ha incluido dentro de sus
Dentro de su clasificación, esta adicción a los videojuegos, esto lo presentó el 1 de enero de este año precisamente. Yo les puse un post hace tiempo. Este es el llamado Gaming Disorder y se ubica después del famoso Gambling Disorder, que era la ludopatía o este juego por apostar, de las apuestas. Y es decir, la ludopatía y la adicción a los videojuegos están muy cerquita, aunque no se tratan de la misma cosa. La adicción a los videojuegos va a conducir a la persona afectada a un deseo que es irrefrenable, un deseo irresistible y compulsivo. Esto es importante, de jugar y priorizar dicha actividad en relación a las otras actividades y otros deberes. Bueno, para hacer el diagnóstico es muy importante que se debe presentar este patrón de comportamiento frente al videojuego muy persistente durante por lo menos 12 meses, o sea, un año, pero este periodo podríamos disminuirlo si vemos que hay un paciente que tiene unos síntomas de abstinencia, de tolerancia o de búsqueda muy severos. En este tipo concreto de adicción se destacan 3 síntomas que ustedes como papás, como familiares, como amigos deberían tener muy en cuenta. El primero, pongan cuidado, deterioro en el control que se ejerce sobre el juego. Es decir, hablar con estos chicos es muy difícil y convencerlos de que dejen de jugar es imposible porque ellos tienen un gran deterioro en el control que ejercen sobre el juego. Segundo, ponen en juego muchos intereses y actividades de la vida cotidiana porque prefieren quedarse jugando videojuegos. No les importa perder el año, no les importa pelear con la familia, no les importa perder la novia, no les importa perder los amigos. Hay una continuación o un incremento del juego, aunque sepamos que este paciente tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, alteraciones en los patrones del sueño, la aparición de trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, irritabilidad, sedentarismo, aislamiento, alteración en la conducta alimentaria, desórdenes alimentarios, porque estas personas suelen mantener un patrón de alimentación emocional. Cuando hablo patrón de alimentación emocional es que lo hacen todos los días y a toda hora. Comen, engullen, pero no se dan ni siquiera cuenta de lo que están comiendo. Entonces, la característica principal de este trastorno es precisamente el uso persistente, el uso recurrente, que puede darse frente a estos videojuegos. Y aquí hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta. La prevalencia total de la adicción a los videojuegos varía entre 1.6 y fíjense, 21%, es muy variable. Y porque depende del lugar, depende de la facilidad con que tengamos acceso a estos juguetes, que tengamos acceso a estos juegos, pues tenemos mayor prevalencia en unas zonas que en otras, ¿verdad? Esto es muy frecuente en el Japón, es muy frecuente en Corea, es muy frecuente en los países asiáticos. Esto dice que mientras aumenta la edad, pues se produce un incremento de dichas adicciones. Origina más casos de adicción entre adolescentes, ¿sí? Muchachos que entran en la adolescencia y personas de la edad adulta que en los niños, porque los niños están mucho más controlados por los padres y los padres pueden llegar a poner algunos límites. Con respecto al sexo, este tipo de adicción suele ser más frecuente en el hombre que en la mujer. Respecto, por ejemplo, a las razones que pueden influir en el desarrollo de este tipo de adicción a los videojuegos, van desde lo que yo les decía, factores individuales que tienen que ver con el modelo de crianza, tienen que ver con el descuido, con la negligencia que haya por parte de los padres, por el hecho de que de pronto los padres también sean consumidores compulsivos de estos videojuegos. También tiene que ver con el desorden a nivel familiar, la estructura familiar, tiene que ver también con la personalidad que se va gestando en este niño que tiene rasgos hereditarios. También tenemos dentro de estos rasgos de personalidad podemos ver elementos como la agresividad, la impulsividad, la
introversión, el neuroticismo y los rasgos esquizoides. Uno tendría que mirar todos estos rasgos de personalidad que se asocian pues a que el paciente se acerque más a este tipo de juegos. También pueden empeorar este cuadro la aparición de otros trastornos mentales. Hay pacientes que tienen esta adicción a los videojuegos, pero que además, debido a no solamente a eso, sino que tienen algunos factores o vulnerabilidades, pueden desarrollar a la par depresión, ansiedad social o fobia social, abuso de sustancias. También tenemos que tener en cuenta los aspectos genéticos que cumplen un papel, puesto que los antecedentes familiares de estas conductas pueden llegar a incrementar el riesgo en los hijos. Si yo tengo un abuelo que ha sido jugador o una mamá que ha sido jugadora, pues también tiene el riesgo. El tema del miedo a estar desconectado también. Además hay que tener en cuenta que los factores familiares son muy importantes. Les vuelvo a insistir, el abuso, la negligencia, la desestructuración familiar, los traumas, una poca supervisión de estos niños, la falta de reglas y el estrés. O sea, una gran parte depende de nosotros. Ahí está el videojuego, pero si nosotros sabemos emplearlo, si nosotros lo dosificamos adecuadamente, enseñamos al niño que no puede tener siempre este placer y no simplemente porque se queda quieto, está dentro de la casa, no está molestando, pues obviamente lo pongo frente al videojuego porque esto a mí me tranquiliza como mamá o como papá porque pienso que el niño no corre peligro, pues vemos que sí está corriendo peligro. ¿Y cuáles serían las consecuencias de estos videojuegos, de jugar continuamente, compulsivamente, de que esto sea adictivo? Pues obviamente un desorden muy grande en la vida y en el desarrollo de estos niños y en estos adolescentes que van a centrar toda su vida en las intenciones, sus pensamientos, todo alrededor del juego, recurrir a mentiras, a artimañas, a robos, a escapadas de la casa, a conexiones a internet a horas exóticas con tal de estar jugando. En este punto se antepone el uso del videojuego a otras actividades como sería la socialización, el deporte, el romance, el contacto con amigos, el contacto con la familia. Y lo anterior no solamente va a entorpecer el desarrollo cerebral, va a limitar la calidad de vida, sino que va a generar un aislamiento que es un factor de riesgo también muy grande para la presencia de otras patologías. En algunos casos muy dramáticos, sobre todo en los orientales, se ha hablado de una ruptura con la vida social que lleva a un aislamiento total con unas consecuencias nefastas. Se habla del fenómeno hikikomori, que ha sido definido como un fenómeno psicopatológico y sociológico en que las personas se retiran completamente de la sociedad durante al menos 6 meses, un año, se recluyen en el hogar o en la habitación y no quieren tener ningún compromiso social, ni empleo, ni amistades. Esto se vuelve un verdadero dolor de cabeza para la familia que tiene que ponerle la comida al lado de la puerta, que el cuarto está absolutamente desordenado, hecho un desastre y que los papás no tienen control sobre lo que está pasando con ellos. El uso excesivo de estos aparatos puede desarrollar agotamiento emocional debido al estrés generado por esta ansiedad de estar compitiendo. Se produce un deterioro marcado por el cansancio que implica estar todo el tiempo involucrado en estos juegos, además de que ellos no tienen un descanso durante la noche y esto va a alterar posteriormente funciones cognitivas importantes como la atención, va a haber un desinterés marcado en otras actividades escolares, se van a quedar dormidos en el colegio. También tenemos otro tema que es muy complicado, que es la pérdida del autocontrol, lo que incluso va a generar otros síntomas muy fuertes, con los síntomas de tolerancia, que es necesito cada vez jugar más para tener esos efectos iniciales, y la abstinencia me es imposible dejar de jugar. Muy bien, también hay un riesgo muy grande, como les decía, a sufrir de sedentarismo, que es muy nocivo para la salud del niño. También estos niños pueden desarrollar comportamientos impulsivos, desafiantes, violentos, molestias oculares con la irritación al no realizarse movimientos de parpadeo que lubrican la córnea, debido a la atención que muchos niños prestan a estos juegos, dolores de cabeza, dolores musculares, vicios posturales, dolores de espalda, que son muy perjudiciales para los niños en crecimiento.
alteraciones en la arquitectura del sueño, que como ustedes ven, no dormir bien se asocia a muchas otras patologías, y también los problemas derivados a los contenidos del juego, que muchas veces son contenidos bastante violentos. ¿Yo qué recomendaciones les daría de pronto para prevenir un poco esta adicción a los videojuegos? Lo primero es preciso mencionar que los videojuegos, como les digo, pueden ser o beneficiosos o perjudiciales dependiendo de la manera como los utilicemos. Estamos hablando de una relación inadecuada con ellos y del potencial adictivo que tienen gracias al placer que pueden generar. Es decir, un videojuego en un contexto inadecuado, donde hay un niño que es descuidado, donde se le permite jugar todo el tiempo que quiera, es muy posible que pueda adquirir esa necesidad de seguir jugando. Y hay algunas cosas positivas que ya les había mencionado al principio. Por ejemplo, el intercambio de juegos puede favorecer el contacto con otros para desarrollar estrategias, consensos, planteamientos de objetivos, que ayuda a mejorar la comunicación, pueden favorecer la adquisición de la perseverancia de los niños, de seguir perseverando hasta conseguir el premio. En muchos casos el niño puede llegar a mejorar la tolerancia frente al fracaso, ¿no? Pueden mejorar el sentido de orientación, la coordinación visual, la memoria, etcétera, siempre y cuando, como les digo, sean utilizados de manera adecuada y bien dosificados. La idea mía con esta charla no es satanizar a los videojuegos, sino recordarles a cada uno de ustedes que pueden ser reforzadores de nuestras áreas de placer cerebrales, que pueden generar cambios generados por las conductas placenteras y ¿qué se podría hacer? En primer lugar, pues tener muy claro estas características que tienen y poner ciertos límites a su uso, indicándoles un espacio, un momento, un tiempo, por ejemplo, durante las vacaciones o los fines de semana para hacer esta actividad. Limitar las horas de juego, ser muy claros y poner límites de una manera muy adecuada, empática, pero muy claros. Conocer previamente el contenido de los videojuegos. Los papás deben saber de qué se trata, cómo, porque es fundamental asegurarnos a la hora de adquirir ese videojuego que sea un contenido adecuado para la edad del niño. Potenciar en todo momento la sana convivencia familiar, es decir, buscar también que el niño tenga otro tipo de interacción, ya sea con la cercanía a los padres, ya sea a nivel del deporte, comunicación, los cuentos, las historias en familia, otras aficiones, hobbies, la pintura, el aeromodelismo, la lectura, el aprendizaje de un idioma. También es muy importante en los niños trabajar las habilidades sociales, que aprendan a reconocer sus emociones, que aprendan a manejarlas de la manera más adecuada y que no recurran al videojuego como una forma de calmar la ira, la tristeza, etc. Tener con los hijos una comunicación muy clara, una escucha muy atenta, que permitirles que en un momento dado alcance la autonomía, pero esto se hace cuando tenemos una buena dirección, cuando hemos marcado unos buenos límites, cuando nuestros hijos no nos tienen miedo, sino que entienden cuál es nuestra posición como padres, como educadores, nos respetan y tienen claro que de todas maneras esto puede llegar a ser un riesgo. Otra cosa es aprender a detectar como papás los factores de riesgo y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si vemos que el muchachito empieza a utilizar de manera compulsiva la consola, o vemos que tiene cambios de comportamiento relacionados con el juego, o está aislado, o empieza a tener mentiras, fallas escolares, hay que empezar a investigar, porque muchas veces trabajamos todo el día y no nos damos cuenta, y a veces la nana los deja jugar y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Entonces es muy importante vigilar lo que hacen nuestros hijos. Entonces, ante de estos datos que nos indiquen la existencia de problemas en relación con los videojuegos, muy importante acudir al psicólogo infantil, al psiquiatra infantil, a los profesores, a los orientadores y a los psicólogos especialistas en este tema. La prevención
en la adicción de los videojuegos tiene que centrarse en adoptar un sistema de educación, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Utilizar los varios niveles de prevención que existen, una prevención universal que se le dice a todos los niños, a todos los adolescentes, una orientación muy dirigida a cada chico y la detección temprana de comportamientos problemáticos. Las intervenciones psicológicas individuales en los niños son muy importantes porque allí se les enseña a regular las emociones, se les enseña a manejar los impulsos, se les enseña a tener un control cognitivo y se les ayuda a la promoción de habilidades de afrontamiento que son claves para una buena comunicación interpersonal. Entonces es importante identificar y tratar todas las comorbilidades que encontremos. Por ejemplo, si encontramos depresión, encontramos ansiedad, pues es importante también pues tratar estas comorbilidades. Entonces, ¿qué les quiero decir? Para finalizar, ¿qué les quiero decir? El videojuego puede ser una cosa neutra, depende de la manera como nosotros nos involucremos, depende de la manera como permitamos que nuestros hijos se relacionen con estos videojuegos. También es muy importante que los niños tengan unas pautas de crianza que sean respetuosas, que sean saludables, donde haya un apego seguro, donde se encuentre límites, donde haya claridad, haya consistencia, haya coherencia en estos padres, donde se permita el diálogo, donde se llegue a consensos, donde se les permita acercarse a estos juegos de la manera más responsable, siendo siempre nosotros personas que estamos como cercanos a ellos, como explicándoles y haciéndoles ver los riesgos que estos juegos llegan a tener. Bueno, espero que les haya quedado claro que dependencia, cuando hablamos de dependencia, lo más adecuado es referirnos a sustancias psicoactivas, alcohol, a marihuana, a cocaína, y cuando hablamos de adicción, casi siempre hablamos de comportamientos placenteros que nos llevan a tener estos fenómenos de tolerancia, de abstinencia, de búsqueda, ¿sí? De cambios en nuestro comportamiento, y la adicción se relaciona más con los comportamientos. Bueno, espero que este material les sirva y nada, espero comentarios, preguntas y bueno, hasta pronto. Nos vemos la próxima semana si fuera posible. Hasta luego. Chao, chao.